Muchas gracias por la invitación y estar acá compartiendo con todos ustedes algunas reflexiones. Ya a los 50 años esto es típico de gente que ya tiene un poquito de edad y quiere explicar por qué a lo largo de mi vida tuve 4 confiscaciones en la riqueza personal de mi familia y volvemos a repetir la historia como recién vimos. Efectivamente, las sucesiones de crisis con la frecuencia con que se ha descrito recién en los distintos expositores tienen un efecto de destruir las instituciones en Argentina. Y lo que tratamos de hacer junto con mi colega Federico Guerrero de la Universidad de Nevada, con quien estudiamos junto con Enrique Kawamura, recientemente fallecido, los temas de la hiperinflación. Esto va a tener una mirada fresca de una persona que vivió intensamente la hiper, como Fede Guerrero, y que le llama a perplejidad cómo llegamos al momento actual, en el cual parece que no tenemos memoria de la hiper. Entonces, tenemos un país donde no salimos del marco cultural que es el populismo. Entonces vamos a tratar de explicarnos por qué. Así que esto va a ser una serie de pautas, bullets y puntos que quizás algo desorganizado les voy a tratar de presentar de estas reflexiones que hacemos en conjunto con Federico. Miren, en la mitología griega abrimos la caja de Pandora. Esto siempre lo utilizaba cuando presenté en su momento el cálculo del PBI alternativo, que desmistificó uno de los mitos que voy a recordar hoy, el crecimiento a tasas chinas del kirchnerismo. Abrimos la caja de Pandora de discutir las estadísticas y cómo se calcula el producto a nivel popular, como estuvo enfrascada la sociedad argentina durante 8 años, no solo la profesión, único caso en el mundo. Abrimos la caja de Pandora y surgen 2 divinidades. Tranquilo, ya vamos a la historia de la economía. Uno es, pero esto está muy presente, Ápate, diosa del engaño, el dolor y el fraude, cuyo esposo era Dolos. Yo cuando leí esto ayer, no lo podía creer, para recordar esto, que personificaba los ardides y las malas artes, pero además estaba acompañado por los pseudólogos. ¿Cómo se traduce? Mentiras. ¿Entramos? Pan para hoy, hambre para mañana, listo. Terminé la definición de populismo. Implica vivir el presente, esto lo puso Fede, que viene de la pampa húmeda, su origen. Yo soy bastante porteño, no salgo de Palermo. Implica vivir el presente quemando la vela por las 2 puntas, creyendo que en lo que respecta al futuro, Dios proveerá. El populismo está en el ADN cultural de los argentinos. ¿Por qué persiste el populismo en Argentina? Algunas pautas, esto va a ser reflexiones desde el punto de vista de la teoría económica tradicional, desde el punto de vista de la economía del comportamiento y, por supuesto, de una perspectiva histórica. Y en estos 3 casos pido el changüí de que tomen en cuenta que es una reflexión reciente, pero obsesiva de los últimos años. No hay aprendizaje en Argentina, y eso es clave. La frecuencia y amplitud de los shocks provocan una saturación y sobrecarga de la memoria, Kahneman, que no permite evaluar el origen de las crisis, tanto en la élite gobernante, clase política, como en el votante medio. Y por lo tanto sacar lecciones de las crisis. Ahora vamos a ver. Luego vamos a racontar algunos mitos, porque esto tenía 100 slides. Y cuando se lo presenté a Emilio tenía 45 y quedaron 26 y yo voy a exponer 15. Mitos, leyendas y realidades. La real política extrema. En la pregunta que le hice a Héctor Rubini tiene que ver con esto. Este gobierno pagó
lo que mismo criticó políticamente en los medios, que es la venta de dólar futuro del gobierno anterior. Ese es un ejemplo típico de realpolitik. El problema en todos los países de realpolitik es que las magnitudes y la cantidad de medidas de realpolitik que toman los supuestos gobiernos no populistas es infernal. Y por último, si queda tiempo, describir las canastas de referencia, es decir, aquellos hitos como el 48, el 74 y ahora el 2011, están presentes en el votante medio argentino, sea o no populista, y al cual todos queremos ganar el salario en dólares del año 2011, para tener algo presente. Y por eso votamos lo que votamos. Esto lo presento en el exterior, voy a ir rápido porque acá creo que somos todos argentinos y lo sabemos, pero es paradójico presentarlo en el exterior. Y tiene que ver con una de las variables. Desde el inicio del Banco Central, creo que en 1935 hubo más ya de 60 presidentes. 50 presidentes de la Nación y sobre todo ya vamos por más de 100 ministros de Economía. Si englobo los 8 ministros del presente gabinete, que se inició con 24 ministros, los 8 ministros con injerencia, son más de 8, esto ya estamos en 110, con injerencia en las decisiones económicas estamos en más de 110. Y al mismo tiempo con 5 premios Nobel, único caso de América Latina, Israel 12. O sea, desperdiciamos, generamos capital humano, como Maldacena, el físico, que todos dicen que tiene que ser premio Nobel. Tenemos cosas muy positivas en Argentina, pero las desperdiciamos. Esto, para ir rápido, es una serie que he presentado varias veces, pero que me permite racontar las sucesivas crisis y por qué el 2001 está tan presente en los argentinos. Hubo 3 grandes crisis disruptivas en términos estrictos de caída del producto. Las 3 provocaron caídas del producto mayores a 15 puntos anuales. La Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 y la crisis 2001. Por eso permanece en la memoria de los argentinos. Claro que la crisis 2001, debo decir, sucedió, si mal no calculo, una década después, nada más que la crisis hiperinflacionaria, que fue borrada automáticamente de la memoria por la gestión transitoria de los 90, en la cual tuvimos tasa de inflación baja. Y debo resaltar, y déjenme hacer nota al pie, con monopolios, oligopolios igual que en el presente. Digo por esta discusión de que la inflación la provocan los monopolios oligopólicos. En todo caso, hay una inversión de las causas que ahora voy a resaltar. Y esto demuestra la capacidad que tiene la economía argentina, y no voy a caer en lo dual de que estamos condenados al éxito, porque eso nos condena al fracaso. Pero tenemos recuperaciones en B corta de las grandes crisis. Primera Guerra Mundial, con Frondizi, con Ilia, los 4 primeros años de Menem, tasas chinas, tasas chinas, tasas chinas. No quiere decir que eso es crecimiento. Resalto. Argentina en 100 años, promedio, acá tengo que empalmar con la serie de Cortés Conde para irme más allá de 1913, este es un índice Tonkis de agregación consistente por cambio de precio relativo, donde hay 4 años base distintos, y no voy a resaltar ahora porque no hay tiempo, nos da 2,5, menos la población, 1% per cápita, exactamente la mitad de lo que creció Australia en 100 años. Con eso está todo dicho. También está todo dicho, Argentina, que acá se ve gris, es más o menos el gráfico que Florencia presentó, también da parecido. En términos relativos con Estados Unidos, éramos más o menos el 80% del producto a comienzos del siglo XX, esto voy rápido, pero en lugar de comparar con Australia, comparemos con Israel. No hay excusas para el desarrollo.
Israel cuando nace, en el 49, al año siguiente tenía el 35% de PIB per cápita de Estados Unidos, mientras nosotros éramos el 65%. Hoy se invirtió. Israel es el 65% y nosotros somos menos del 35%. No hay excusas para el desarrollo. Ustedes saben, Israel, geopolíticamente y geográficamente los recursos que tiene. Y eso repercute, en mi medida típica de fuente de crecimiento, que no es este caso, por eso pido excusas, no es un paper de fuente de crecimiento, en que tenemos nivel de productividad total de los factores de Argentina a revisar en los últimos años, del año 50. Lo vuelvo a decir, no engañarse por la escala, porque este crecimiento que se ve del 50 al 74 es muy moderado con respecto a otros países de América Latina. Aún así, el nivel de productividad promedio de hoy es aproximadamente lo que teníamos a comienzo de la década del 50. Y esta es la variable típica que nos representa la frecuencia de las crisis que hemos encontrado. Miren, bueno, se van a ir amargados por esto, pero bueno. Todas las crisis, en las grandes crisis hubo 5 ministros de Economía, comenzando con 44, 62, 74, 75, 76, 89, 90 y el 2001. 5 cambios de ministros en cada crisis, no solo cambio de presidente, tuvimos 5 cambios de presidente, creo, en el 2001. Y eso se refleja en que la duración, la serie roja, que está correlacionada, no es causal, con la caída del PIB per cápita relativo de Argentina. Esto, me parece, es una linda variable de volatilidad institucional. La duración promedio de los ministros cae violentamente a lo largo de los últimos 70 años. Y Brasil, con todos los problemas que tiene y todos los cambios de régimen que ha tenido, sube frecuentemente a lo largo de su historia, más o menos en términos relativos. Nada que ver con Argentina. Esta falta de... A ver. Estos cambios ahora sí vamos a behavioral. Y con respeto, lo digo con respeto porque recién nos estamos metiendo en tema. Esta frecuencia de crisis en la cual hemos tenido en los 100 años un ministro de Economía por año. Un ministro de Economía por año. Al cual obviamente es el chivo expiatorio de las crisis. Elimina los filtros institucionales porque recurrimos a la urgencia como sociedad, no solo como clase política. Y en la urgencia tomamos decisiones que pueden provocar grandes errores de política económica y política pública. Y nos las llevamos para adelante. De tal manera que cada gobierno, por lo menos de mediados de los 70, y yo diría muy atrás, es la herencia de la herencia de la herencia. Y esta frecuencia shocks y recurrir a la urgencia, obviamente, si estás urgido no vas a recurrir a instituciones, porque no tenemos instituciones. No tenemos instituciones. Hablemos claro y pronto. Hay una justicia facciosa, organismos anticorrupción, dirigidas por partidos políticos, que se intercambian los puestos en función de las leyes a aprobar bajo urgencia. Es una permanente ley de emergencia económica. No hay sanción social a la corrupción si no hay organismos anticorrupción independientes de la política. Y esto elimina la diversidad y el debate, y por eso recurrimos al líder populista, además de la cultura y marco de trasfondo histórico que tiene esto, para que nos solucione los problemas. El actual presidente electo fue elegido a dedo, pero más allá de eso, se enteró que es candidato a presidente, por lo menos lo que sabemos públicamente, hace 5 meses. De tal manera que de Alfonsín a la fecha
nadie asumió con un plan concreto de estabilización y crecimiento, sino que fue adoptado después de pruebas y errores. Y esta cantidad de frecuencia de crisis no permite a la sociedad, en la memoria social, nos dice Kahneman, implícitamente, determinar el origen y causa de las crisis y de los auges. Los auges, los booms, son generados por la omnipresencia del líder, no por la soja. ¡Ay! Estos son todos los ministros de Economía que son odiados por la sociedad argentina. Pero resulta que, como bien dice también Kahneman, Berkey, Thaler, y lo estoy tratando de aplicar más o menos a esto, el efecto del final de la experiencia es el que prima. Cavallo fue tapa de la revista Noticias, con un busto, que nos hacía un busto remarcado en oro a comienzos de los 90, y luego fue repudiado. Y así casi todos los ministros de Economía, no se salva casi nadie. Y tuvimos de todo, 3 ministros de Economía de origen marxista, Helvar, Frigerio fue jefe de asesores del Partido Comunista, y Axel Kicillof, que aplicaron políticas populistas, no necesariamente marxismo. De tal manera que tenemos el gran movimiento nacional que incorpora y elimina la institucionalidad y la diversidad y el debate y le incorpora hacia adentro del movimiento. Y cuando asume el líder del movimiento, va viendo entre izquierda y derecha, entre nacionalistas y liberales, que también son peronistas, qué va a decidir día a día, hora a hora, improvisadamente sin ningún plan, en función del escenario internacional que encima a veces es mal leído por ese líder, porque aumenta unificar las decisiones de política económica en una sola persona, aumenta las probabilidades de cometer grandes errores de política económica. Y esta curva, que se le dice Ebbinghaus, tómenlo así rápidamente, se va corriendo hacia atrás, acortando la relación entre la memoria y el tiempo transcurrido, con estos shocks continuos en el cual llegamos a hiperinflaciones o crisis deflacionaria de 2001, en el cual poco tiempo después de 2001 creíamos que venía el 2001 de vuelta, porque llevamos al presente esa experiencia, esa tragedia en nuestras mentes. Cuando la probabilidad de cometer el 2001 de vuelta es muy baja. De tal manera que las decisiones son bajo probabilidades subjetivas que hacen que continuamente esperemos un cisne negro, que a veces se produce y a veces no. Pero si estamos así, no hay plan, es el día a día. Entonces hay un bloqueo del proceso de aprendizaje colectivo y en Argentina, quedó esperanza, pero viene bien. En Argentina, como dice Kovalov, la experiencia no se transforma en enseñanza, y mucho menos en esperanza, porque pasamos de gobierno a gobierno y por la aplicación, y ahí viene, de la realpolitik, primero, fíjense lo que puso recién el anterior expositor, cometemos y realizamos déficits cuasi fiscales continuamente en Argentina. No hay experiencia del aprendizaje y dejamos los manuales y lo que aprendimos en el exterior, como filósofos y doctors, afuera de los despachos, porque nos adscribimos a las decisiones del presidente, que unifica en su decisión la política económica. Y eso lo digo para todas las gestiones de Alfonsina presentes. Y así estamos en este círculo vicioso de esperar que vamos a tener la canasta de referencia de Perón en el 48, de Perón en el 74, o la de Cristina de 2011.
Y esas experiencias, una vez que se revienten, mi coffee economics es el siguiente, son nuestro presidente del Banco Central y la Reserva Federal. Y los chinos que comen chancho y los chanchos que comen soja. Punto. Ahí se resume la política económica. Entonces, esos auges son adscriptos únicamente al líder populista. Y cuando eso se frustra, que en eso estamos, debemos encontrar explicaciones simples, lo dice Taleb, lo dice Kahneman, se los comento yo, explicaciones simples para crisis muy, muy complejas, en el cual es imposible procesar en el votante medio las causas de las crisis. Estamos en un país, lo escribí en La Nación hace poquito, hago propaganda, en el cual no creemos en los bancos, cuando las causas de la crisis de 2001 no tienen nada que ver con el banco. ¿Cómo podemos desarrollarnos si no hay bancos? Tenemos hoy, como se expresó recién, una banca semi-estatizada del lado activo de los balances. Hoy, ahora, de vuelta, de hecho. Mecanismo de populismo rápido. Viento de cola, término de intercambio, tasa de interés de referencia de la Reserva Federal. Dólar depreciado en el mundo, dólar apreciado en el mundo. Eso nos brinda recursos, nos encarece el precio de las commodities, las divisas entran, hay enfermedad holandesa, lo que ustedes quieran, todo ese debate. La clave está en los auges, para mí, esa es mi opinión, en administrar la bonanza. Claro que como no hay instituciones, no hay mercado de capitales, no hay sistema bancario, ¿qué ahorro vas a generar si no es ladrillos durables y proteger tu ahorro en el exterior? O comprar dólares físicos. No hay mucho ahí. Pero eso no es intermediación financiera, que es canalizar el ahorro de los argentinos al proceso productivo. Porque los ladrillos nos vendemos entre nosotros, porque los autos no mantienen su valor. Y el dinero del exterior no entra en el proceso productivo. ¿Cuál es la idea? Y que el líder lo fuerce. Esa es la idea en Argentina. No de que haya bancos que lo intermedien y supervisemos a los bancos que lo hagan bien. Del lado del populismo, y yo diría del lado cultural, no hay restricciones presupuestarias. Digamos, la vieja definición de economía, la asignación de recursos escasos a necesidades ilimitadas. Las necesidades son ilimitadas y los recursos son ilimitados. En la narrativa, Taleb le dice falacia a la narrativa, ¿sí? O como decía Emilio, Schiller está con esto ahora. En la narrativa que nos construimos. Y en base a esa narrativa que nos construimos tomamos decisiones como consumidores, productores y clase política. ¿Cuánto queda? 3 minutos. Uy, qué mal. Me salteo cosas, perdón. Yo sé que iba a pasar. Inversión de las causas. Se fue todo en describir el mecanismo de los mitos y no conté ninguno, así que voy a contar 2. Inversión de las causas. Resulta que en el relato liberal, si me permiten, y en el relato populista hay cosas que coinciden. El rent seeking, el empresario rentístico, el empresario prebendario, dicen algunos mediáticos con la peluca. Pero el empresario prebendario es la consecuencia de la política populista aplicada. Hay una inversión de las causas. El oligopolio, otro mito, el oligopolio es consecuencia de la política económica inflacionaria, es consecuencia de la inflación, no la causa de la inflación. El oligopolio te explica a nivel de precio. Pero esto lo estudié en la facultad. Y por último, pseudología fantástica, yo lo viví en forma directa, porque el currículum, ex-INDEC, lo viví en forma directa, la pseudología fantástica, de estar 8 años discutiendo mediáticamente los dibujos del INDEC, como si fueran reales. 254 papers con la EPH dibujada post-2015. En eso nos dedicamos en parte de la academia. ¿Para qué? Fue un desperdicio de tiempo.
los líderes también se convencieron, estoy seguro. En el fanatismo te convences de la propia mentira que generó la caja de Pandora. Este es el superciclo de commodities que se ha terminado, pero se ha terminado en el año 2012. Ahora después voy a volver. Tenemos soja de $300 y estamos como si la soja valiera 600 y queremos vivir con la soja de 600. Y buscamos que Vaca Muerta nos reemplace eso, pero uno hace los cálculos y no llega ni al 10%. Buscamos cosas que nos salven de ahorrar, laburar y hacer una política económica consistente. Bueno, un montón de mitos, ustedes lo conocen, somos todos argentos. Argentina tiene una posición central en el mundo, la verdad que leer la anécdota del gran líder, y yo creo que bastante sabio y pillo era, Perón, que cometió un montón de grandes errores por concentrar el poder en sí mismo, malas lecturas, esperar la conflagración mundial entre la URSS y Estados Unidos, ahí nomás, declarar la guerra, esto fue poco antes, como miembro del gobierno anterior, en marzo del 45 Alemania. Ir a inspeccionar comercios él mismo, como hacía Moreno, lo hacía él. O sea, esto tiene memoria histórica. Yo no puedo creer lo que acabo de leer. Él iba a inspeccionar los comercios a ver si cumplían con el congelamiento de precios, en el primer peronismo. Es decir, eso es el símbolo de eliminar las instituciones. Yo no estoy a favor del control de precios a largo plazo, como medio transitorio por ahí. Caballo aplicó acuerdo de precio mayorista, pero en 2 o 3 meses, listo, fue. Eliminar instituciones. Si no hay inspectores, poner los inspectores. ¿Cómo el líder va a controlar los precios? Ridículo. Y cae luego en la versión conspirativa permanente de la historia argentina y del presente, en el cual el mundo no deja que Argentina sea Estados Unidos. Y lo tenemos desde el año 45 hasta el presente. Un mito más y la corto. El mito de las tasas chinas, ya saben ustedes, en lugar de haber crecido 60%, habíamos crecido 40%. En vez de crecer, me acuerdo de memoria, entre el 2007, que es cuando se dibuja, y el 2012, siguió hasta el 2015. Se dibujó más todavía para no pagar el cupón PDI. 30%, 15%, exactamente la mitad. Y así, también en la gestión actual, se caen los mismos errores. Tenemos déficit cuasi fiscal, llegamos al cepo, esta es la descripción mediática, todo el mundo la conoce. Ni siquiera Ronald McKinnon en el 73-74 se respetó. Se liberaliza conjuntamente la cuenta financiera antes que la cuenta comercial. Ejemplo de real política extrema, y con esto es la última filmina. Esto es para analizar cuál es el mecanismo de la real política extrema. Todos los políticos, pero también el votante medio, esta es la última filmina, demandan que quieren cobrar más jubilaciones. Pero en la ley de presupuesto 2019, a los fines de que los gobernadores votaran en la urgencia un plan del Fondo Monetario totalmente inconsistente con la historia argentina, que es no reconocer que tenemos una economía bimonetaria, vean que no perdona a nadie, se le redistribuyó el fondo de los impuestos a las ganancias para que servía en parte para pagar las jubilaciones a las provincias. Esa es la rosca. Yo estoy en contra total de la rosca. Total, no soy político. La rosca llega a un momento en el cual todos los partidos toman las mismas decisiones, mientras en el discurso hablamos de las jubilaciones, generamos inflaciones de 2 dígitos. Mientras en el discurso hablamos de los jubilados, el Fondo de Garantía Sustentable,
que la herencia de nuestro ahorro obligatorio para jubilar, no está López Murphy ahora, le quería señalar que él tiene esa obsesión, yo también, y este no es el único caso en la historia, ha sido totalmente expropiado, licuado, pongan el vocablo que quieran, en la gestión anterior y en el presente. Miren, y me indigna porque tengo 50 y me quiero jubilar ya. Y no era mi tema. Pero es increíble cuando uno concatena todo. Miren, se obliga a las AFJP, futuro ministro de Economía, a canjear solo por bonos en pesos, año 2004, 2005, el canje. Ya genera una pérdida patrimonial en las administradoras privadas de nuestro fondo de pensión. Voy a resaltar, ahora los fondos de pensión, nuestro ahorro obligatorio que me detraen cuando yo aporto en blanco en el salario y el empresario hace contribuciones patronales e incluso el Estado, va a un fondo. Ese fondo es nuestro. ¿Cómo cuesta explicar esto? Vudú rescata los bonos CER a los bancos. Porque claro, si estaba intervenido el INDEC con la excusa de no pagar los bonos CER, los bancos habían invertido en bonos CER. 18.000 millones de dólares, la diferencia entre el default selectivo de los cupones que debería haber pagado, entre 10 y 25 anual, la inflación real. Luego se estatiza sin auditoría posterior. Debo decir, había una auditoría, pero en la rosca que acabo de relatar, esa auditoría se cajoneó. En la rosca que acabo de relatar, de los años 2015, 16, 17 y 18, la auditoría sobre el proceso de estatización de FJP y su continuidad se cajoneó por acuerdo de todos los bloques parlamentarios, excepto quizá la izquierda, pues no tiene idea de lo que dice, de lo que trata. Pero la izquierda, y debo decir, eso es lo que me alarma. A ver, la Auditoría General de la Nación, con esto terminé, la Auditoría General de la Nación, porque esto continúa, lean, ¿tá? Este gobierno decidió avalar la intervención del INDEC para no pagar los cupones CER a través del primer ministro de Hacienda. Entonces, la Auditoría General de la Nación, última anécdota, con el voto unánime de todos los auditores, kirchneristas y de Cambiemos, aprueba la Ley de Presupuesto 2015. Al aprobar la Ley de Presupuesto 2015, aprobó todos los casos de corrupción que luego mediáticamente se han denunciado. El Congreso de la Nación aprobó automáticamente la auditoría.